7:40 de la mañana, estamos en vivo. Es la hora del este aquí en los Estados Unidos. De inmediato comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Le damos la bienvenida al día de hoy a nuestro programa Laura Diep. Ella es directora para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, para hablar sobre el impacto social y humanitario que puede traer esta revocación de la extensión del TPS del año 2023 que involucra a 350,000 venezolanos aquí en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, por la invitación a tu programa. Sí, ¿cuál cree usted que sería como el impacto más inmediato de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocar este amparo, este beneficio para estos 350,000 venezolanos? Marjorie, una vez que se publique en la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security, una vez que esto salga en lo que aquí se denomina el Federal Registry, como decir en Venezuela la Gaceta Oficial, las personas que habían sido designadas bajo el 2023, es decir, aquellas personas que tenían TPS vigente hasta abril de este año, van a tener 60 días hasta que esa permanencia temporal o esa protección temporal expire, lo que significa que o tendrían que dejar el territorio o serían personas sujetas a deportación. Esto es profundamente preocupante porque en un contexto en el que la narrativa anti-inmigración ha tomado tanta fuerza en Estados Unidos, también existe el riesgo o el temor de aquellas personas que tienen su TPS vigente hasta septiembre de que también esa medida pudiese ser revocada. Y creo que es muy importante destacar que la medida de protección temporal es una medida que goza de apoyo bipartidista, incluso que fue una de las cosas que publiqué ayer en un hilo en mis redes sociales, y es que en el año 2021 el propio presidente Trump había emitido una cosa que es una medida distinta al TPS, pero es una protección de deportación o de remoción del país para aquellas personas venezolanas también por 18 meses. Entonces, es muy importante destacar que esto va a tener un impacto gravísimo sobre estas personas y que además Venezuela no es un país seguro. En Venezuela la emergencia humanitaria compleja que dio origen a esta medida todavía persiste y adicionalmente tenemos un país en donde hay la peor represión que ha habido históricamente. Después del 28 de julio se desató esta ola de persecución política y existe en el derecho internacional como piedra angular del derecho internacional de los refugiados y de la protección internacional el principio de no devolución. Una persona que teme ser perseguida por motivos políticos, detenida o que su integridad pueda correr peligro, no debe ser regresada a ese país de origen. Ahora, ¿qué opciones tienen los migrantes? Porque, por ejemplo, el presidente Trump ha ordenado la revisión de los casos de asilo desde el año 2011. Él asegura que en su gran mayoría estos casos son falsos. Y por el otro lado, ¿qué opciones tienen en tan corto tiempo estos migrantes para poder optar a otro beneficio migratorio? Porque, bueno, hay abogados que nos han adelantado que esto sencillamente los prepara para una deportación, pero que realmente no existe el tiempo indicado para que ellos puedan tener como tal otro estatus migratorio. Entendemos que no eres abogado, pero ¿qué establece la ley con respecto al beneficio que da origen el TPS? Porque la situación en Venezuela, según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, no ha cambiado. Sí, bueno, soy abogada, pero en Venezuela y creo que hay que tener muchísimo cuidado de no dar Claro, información que pueda ser errónea ni algún consejo jurídico, digamos, claro, mucho claro. menos en televisión. Pero sí es importante destacar que en este momento las vías para la migración regular se han cerrado. Por ejemplo, Estados Unidos había establecido unas oficinas de movilidad segura en distintos países de la región, en Guatemala, en Colombia, en Costa Rica, para que las personas pudiesen tramitar y buscar cuáles eran las vías, las avenidas que tenían para la migración regular, y esas personas luego tenían un camino para emigrar hacia los Estados Unidos de forma segura. Esa iniciativa de movilidad segura está paralizada en este momento. El tema del asilo es diferente y yo creo que eso amerita como su propio análisis, porque en Estados Unidos la verdad es que el porcentaje de personas reconocidas
reconocidas como refugiadas sigue siendo muy bajo. Es de los más altos de la región, pero digamos, el año pasado, según data del Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos, la tasa de otorgamiento es del 28%. Entonces, todas las avenidas son muy difíciles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como bien señalabas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su reporte sobre la represión postelectoral y todos los años, desde el año 2001, incluye a Venezuela en su capítulo cuarto de su informe anual, que es el capítulo de los países con la peor situación de derechos humanos. Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido una misión de determinación de los hechos que también ha documentado las graves violaciones de derechos humanos y en Venezuela, cosa que no es menor, hay una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por la comisión de graves crímenes. Entonces, a eso, a este contexto de represión se le suma una emergencia humanitaria compleja que es producto justamente de una crisis política y que tiene su origen en el desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Regresar a las personas a Venezuela no resuelve el tema de la migración y creo que eso es importante porque debe señalarse que esas rutas cada vez son más peligrosas para los migrantes, pero las causas que dan origen a la migración todavía están allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha criminalizado a la población migrante proveniente de Venezuela, digamos, señalándolas de hacer parte de una banda como el Tren de Aragua, cuando, y esto lo puedo decir con propiedad porque desde el año 2019 he estado viajando a la frontera entre Colombia y Venezuela haciendo investigación sobre este tema. Y justamente una de las cosas que vemos en esas entrevistas que hacemos con personas que atienden a la población migrante es que la población migrante es víctima del Tren de Aragua. Es decir, el Tren de Aragua ha sido una de las bandas que más se ha lucrado de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Entonces, es inverosímil que la población migrante sea criminalizada o señalada de hacer parte de esta banda y que eso se utilice como un justificativo para, por ejemplo, remover vías de acceso a la migración regular, cuando justamente si uno mira en la página de USCIS, si miras cuáles son los requisitos para acceder al TPS, uno de ellos es no tener antecedentes penales y hacen un screening de seguridad, una revisión de seguridad de todas y cada una de las personas beneficiarias. Adicionalmente, ayer justamente, bueno, porque estamos haciendo investigación desde Bola sobre este tema, revisaba la data de la Agencia de Prisiones en Estados Unidos, del Bureau of Prisons, y no hay realmente data de la población proveniente de Venezuela encarcelada en Estados Unidos. Es decir, dentro de las nacionalidades, el 84% son personas de nacionalidad americana. Y eso es consistente con las investigaciones que han hecho académicos, incluida el Migration Policy Institute, que demuestran en sus estudios cómo es mucho más probable que una persona cometa delitos en Estados Unidos siendo americana que siendo una persona migrante. Entonces, lo que hay aquí es una narrativa que no está sustentada en los datos y que por el contrario le da fuerzas al argumento de Nicolás Maduro de que en Venezuela las cosas se han calmado, se han estabilizado, cuando sabemos que no es cierto. Entre otras porque no se respetaron los resultados de las elecciones del 28 de julio y hay un gobierno que carece de absoluta legitimidad. Es decir, según lo que nos estás explicando, lo que demuestran los datos con respecto a la criminalidad aquí en Estados Unidos es incompatible con esta narrativa y con esta realidad que está mostrando el gobierno como argumento por el cual pueden quitarle este amparo migratorio a 350.000 migrantes. Así es, carece de absoluto sustento desde el punto de vista de la evidencia y si efectivamente hay una persona que ha cometido un delito, debe ser investigada, por supuesto que sí. Y más bien, como les decía, la banda del Tren de Aragua se ha lucrado de las personas más vulnerables y que más han sufrido en este contexto migratorio. Está bien que les investiguen, pero criminalizar a toda una población y señalarla de ser parte de esta banda, no solamente es que es erróneo, sino que además es muy peligroso alimentar esas narrativas xenófobas, ¿no? Y la otra cosa que quisiera decir es que si bien todos los países tienen un cierto
margen de discrecionalidad para definir sus políticas migratorias, sí hay ciertas normativas que deben seguir. Y las garantías del debido proceso hacen parte de una digamos, garantía mínima básica que tiene todo ser humano por el hecho de serlo. Entonces, toda persona que va a ser removida de este territorio, bien sea en el marco de un proceso de expulsión o deportación, debe tener también garantías a que se revise si esa persona corre peligro al ser regresada a su país de origen. Y Sí, también quisiera señalar ujú. que es muy peligroso lo que estamos viendo que mencionabas antes sobre El Salvador. Es decir, cuáles son las garantías también en materia de derechos humanos que pueda tener una persona en El Salvador y cómo El Salvador además va a un país en donde no se va a llevar a cabo lo que se llama una deportación o expulsión indirecta, es decir, que vaya también a regresar esa persona a Venezuela. Claro, ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión de que migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad puedan ser deportados a El Salvador? Bueno, esto es una clarísima externalización de las fronteras en un país además como El Salvador que ha declarado de manera sostenida un estado de excepción y en donde hay gravísimas alegaciones de violaciones a derechos humanos también, en donde no todas las personas detenidas son personas que efectivamente han cometido delitos. Es un poco lo que pasaba en Venezuela con la ley de vagos y maleantes, ¿no? En donde cualquier persona que tenga un tatuaje es detenida. Entonces, digamos, la implicación práctica de esto es que estamos viendo, primero, un fortalecimiento de esta narrativa xenófoba, anti-inmigrante, que puede poner en peligro a población inocente que ha huido de su país de origen debido a condiciones muy graves y violaciones de derechos humanos en su país. Y en segundo lugar, esta externalización de fronteras de alguna manera autoriza a otros estados también a tomar medidas similares que ponen en riesgo a la población. Y en tercer lugar, justamente como mencionaba, porque las condiciones de origen de los países no han variado, y en particular hablo del caso venezolano, lo que hace esta medida es que finalmente le deja la vía abierta a organizaciones justamente como el Tren de Aragua que se lucran de la población migrante que tiene que salir por vías que no son seguras. Es decir, en la medida en que no haya rutas para la migración ordenada, segura y regular, para que las personas puedan acceder a un estatus migratorio irregular, al final lo que ocurre es que las personas migran en las condiciones más vulnerables que terminan dándole dinero a estas economías ilícitas. ¿Qué establece el derecho internacional o los organismos que defienden los derechos humanos sobre a qué derecho tiene un migrante? Porque estos migrantes entraron bajo un sistema regular y le aportan a este país sin duda alguna. Ya se están empezando a ver, digamos, cómo está afectando esto la producción en área agrícola, construcción, hotelera, de restaurantes. Esas personas que vendieron todo, por ejemplo, en Venezuela, para poder estar aquí, que ya tienen una vida hecha con sus hijos, ¿cómo les afecta esto en su identidad, en su día a día y en su seguridad de retornar a Venezuela? Sí, perdóname, la tos está No, no te haciendo preocupes. muchísimo frío aquí. Em, bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas que hay que considerar es que uno de los principios también del derecho es la irretroactividad de la ley. Y había personas que ya se habían beneficiado de esta medida, ¿no? Entonces es muy grave que se les retire este beneficio sin otorgarles una vía alternativa. Una persona que corra peligro de regresar a su país de origen, la verdad es que tendría que hablar con un abogado aquí en Estados Unidos y ver si es posible acceder a un estatus migratorio por medio de una solicitud de asilo. Pero, ¿qué pasa con los permisos de trabajo? Esos permisos de trabajo van a trasladarse, digamos, del TPS a una solicitud de asilo. Esas solicitudes van a ser efectivamente admitidas. Realmente no lo sabemos. Es un momento de muchísima incertidumbre. Y al final, como bien lo señalas, en Estados Unidos hay una enorme población migrante, no solamente proveniente de Venezuela, que beneficia a la economía de Estados Unidos. Además, la población proveniente de Venezuela es una de las poblaciones con mayores índices educativos y con mejores niveles de inglés. Y esto lo pueden buscar además porque la data es pública de la oficina o de la agencia del censo de Estados Unidos, en donde pueden conseguir esa data de acceso público. Entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto. Y yo creo que es un momento también para
hacer incidencia ante tomadores de decisiones de ambos partidos, porque de nuevo, reitero, el permiso de protección temporal es un permiso que ha gozado de apoyo bipartidista y en particular de aquellos estados como la Florida, en donde hay tanta concentración de población proveniente de Venezuela. Entonces yo creo que es un momento incluso también para recordar que el propio Donald Trump en el año 2021 extendió una medida para evitar la remoción de personas venezolanas del territorio. Es decir, hay un reconocimiento de que las condiciones en Venezuela no han cambiado. Y creo que tomar esta medida en este momento con además una justificación que es muy preocupante que aparece en esta notificación del registro federal como que ha disminuido el crimen en Venezuela, es profundamente preocupante porque más bien está cayendo en la narrativa entonces de Nicolás Maduro de que en Venezuela las cosas han mejorado y se han calmado cuando sabemos que la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué crees tú que ha cambiado? ¿Por qué ahora este discurso que contradice lo que ha asegurado en el pasado? Mire, yo creo que durante la campaña electoral del presidente Donald Trump lo vimos muy claramente y es que la migración ha sido un punto, digamos, que ha aglutinado apoyo para él por parte incluso de la propia población latina. Lo cual es curioso y eso, digamos, de alguna manera ha sido parte de este discurso de América primero, ¿no? Entonces, en el América primero, pues, digamos, no parece haber mayor preocupación por la democracia y por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y eso, digamos, también nos hace cuestionarnos un poco sobre cuál es el enfoque de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo vimos con la visita del enviado especial Grenell a Venezuela, con un poco de preocupación sobre cuál es entonces la articulación que existe entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Grenell. Es decir, todavía seguimos sin tener verdadera claridad sobre cuál es esa aproximación y cómo es que no observa esta administración que el tener entonces a Nicolás Maduro en el poder, el tener el origen de esa emergencia humanitaria compleja allí, por el contrario, hace a Estados Unidos un país también más inseguro. Es decir, porque la situación en Venezuela es profundamente preocupante. Hay unas alianzas con gobiernos como el de Irán, el de China, el de Rusia, y esas alianzas más bien ponen en riesgo a Estados Unidos. Es decir, el origen tiene que estar en el apoyo a esas fuerzas democráticas que se expresaron el 28 de julio y digamos que son millones de personas venezolanas que ejercieron su derecho al voto y que en este momento están esperando que Estados Unidos se pare del lado de estas personas, ¿no? Y que además de eso reconozca que quienes están aquí de manera legal, haciendo vida y trabajando en Estados Unidos, tienen un temor fundado también de ser regresados a ese país. Laura, gracias por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos tu visión, tu perspectiva, lo que están desarrollando desde WOLA a favor de nuestra comunidad. Feliz día para ti. Gracias, igual. Era Laura Diep acompañándonos el día de hoy para hablar sobre su perspectiva, sobre todo el lado humano de qué es lo que están viviendo los migrantes venezolanos que han quedado desamparados luego de la revocatoria de la extensión del TPS. 350.000. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.